hoy concluimos con la pequeña serie de mensajes basados en Romanos capítulo 12 y 13. Lamento, digo yo sí lo lamento, yo sé que usted lo disfruta, pero yo lamento no haber predicado el domingo pasado aquí, porque en la semana decidí no predicar el que no se predicó, así de que le faltó uno. En algún momento lo compartiré con usted. Pero hoy es el último mensaje de esa serie y le llamé al mensaje despiértate. A ver, dígale al que está junto a usted, dele un codazo y dígale despiértate. No tan fuerte, no sea abusivo. Algunas mujeres se aprovechan cuando digo dele un codazo, ahí se lo sueltan, pero como que ya tenían las ganas reprimidas, ¿no? Así que hoy terminamos esa serie. Déjeme le anticipo que el próximo domingo será un domingo muy especial en nuestra iglesia. Próximo domingo vamos a compartir con todos la visión de la iglesia, hacia dónde queremos ir. Pero bueno, será próximo domingo. Déjeme le cuento una historia. Yo le inventé nombres, pero le puse la historia de Oscar. Espero que no haya aquí algún Oscar. Y si lo hay, este del que yo hablo, era un Oscar, un muchacho joven, enamoradizo, fácil de enamorarse de cualquier muchacha bonita que pasara junto a él. Y adivine de quién se enamoró. En la escuela se enamoró de Elisa. ¿Quién era Elisa? Era la mujer más bonita, la muchacha más bonita del grupo. Era la más popular de la escuela. El sueño de Oscar era un día poder besar a Elisa, y su sueño era besarla delante de todo el grupo para que todos vieran su hazaña. Un día, Oscar se encontraba en un restaurante de la ciudad, de esos de comida rápida. Él estaba disfrutando una rica hamburguesa, cuando de pronto levantó la cabeza, vio que en las otras mesas del lugar estaban todos sus compañeros del salón, sus compañeros de grupo. Se quedó sorprendido, ya ni pudo morder la hamburguesa. Y de pronto, al ver a todos sus compañeros y él sorprendido allí, vio que Elisa entró al restaurante y que se dejó venir hasta donde estaba él. Llegó hasta la mesa donde estaba Oscar y sin mediar palabra lo abrazó, lo besó. Y él no daba crédito a lo que pasaba. En eso estaba cuando escuchó: levántate, Oscar, son las 7 a la escuela. Estaba soñando. Estaba soñando. Eso nos muestra una triste realidad. La realidad de que muchos cristianos están viviendo un sueño. Muchos cristianos viven el sueño de la vida que el mundo les ha dictado, que el mundo les ha dado. Piensan que la realidad es la que el mundo nos dicta. Piensan que la realidad de todo es eso que estás viviendo en compañía del mundo y de los que te rodean. Pero si esa es la situación, la palabra de Dios tiene un mensaje para ti. Despierta del sueño. Despierta. Porque la vida mundana, la vida del mundo, el ajetreo, tu carrera, tu profesión, tu trabajo, eso no es la realidad de la vida. Eso es simplemente lo que el mundo nos ha traído. Lea conmigo, allí va a estar el pasaje, Romanos 13, 11 al 14. Dice la palabra: y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Escúchelo bien, por favor. Y hagan todo esto,
Ya vamos a explicar esa, y hagan todo esto, ¿hagan qué? Bueno, lo que ya habló, mis 6 sermones anteriores. Aquí se le vuelve a decir, hazlo. No era nada más para que lo oyeras, hay que hacerlo. Que ya es hora, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ore, por favor. Padre, te ruego que hables en este momento a nuestra vida. Que no solamente sea mi voz y mis gritos, pero que sea, Señor, tu voz hablando al corazón y a la vida de cada uno en esta mañana. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 2 cosas le quiero compartir esta mañana basado en ese pasaje. 2 cosas. Primero, las razones para despertar. Las razones para despertar. Y después, quisiera que veamos algunas decisiones que debemos tomar que están implícitas en ese llamado a despertar. Le conté al inicio de nuestro culto la historia de un hombre llamado David Livingstone. Y quisiera repetir un poquito esa historia porque yo sé que algunos no estaban. David Livingstone, un médico inglés, decidió ir al África a predicar el evangelio. El mundo lo reconoce a él, el mundo lo reconoce. Gracias, Israel. Pero si hubiera estado fría era mejor. No es cierto, no es cierto, está bien, déjeme tantito. David Livingstone murió en el África. Cuando murió, la gente que él había ganado para Cristo en el África decidieron abrir su cuerpo, sacar su corazón y sepultaron el corazón de David Livingstone en el África. El cuerpo lo reclamó la familia de David Livingstone en Inglaterra y fue repatriado a Inglaterra. En la tumba de David Livingstone el día de hoy en Inglaterra reza una leyenda que dice: aquí descansa el cuerpo de David Livingstone. Su corazón está en el África. Y así es. Cuando el cuerpo llegó a Inglaterra, desfilaba por las calles para llevarlo a lo que aquí llamaríamos la rotonda de los hombres ilustres. En Inglaterra es la abadía donde descansan los cuerpos de las gentes más importantes de Inglaterra. Allí descansan el cuerpo de David Livingstone. Pero mientras caminaba por la transitada avenida en Londres, muchísima gente se unió al procesional allí. Y un hombre caminando allá por la banqueta no dejaba de decir y repetir: tenías razón, David Livingstone. Y repetía a gritos, tenías, y llorando decía: tenías razón, David Livingstone. Y el procesional seguía, nadie hacía caso a ese pordiosero que gritaba: tenías razón, David Livingstone. Y con lágrimas en sus ojos seguía gritando: tenías razón, David Livingstone. Hasta que hubo alguien que, quizás cansado de los gritos, haciendo memoria quizás del Bartimeo que gritaba: Jesús de Nazaret, ten misericordia, y que la gente lo callaba. Un hombre se acercó al pordiosero y le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué gritas? Y aquel hombre volvió a repetirle: tenías razón, David Livingstone. Preguntó: ¿qué dices? ¿Qué quieres? Y aquel hombre contó una pequeña historia. Dijo: cuando David Livingstone era un muchacho, y yo también, asistíamos a la misma iglesia, fuimos a la misma clase de escuela dominical, pero había un pleito entre él y yo. Yo siempre le decía, dijo aquel hombre, le decía a David Livingstone:
La vida es ganar dinero, hacer una profesión, tener reconocimientos, tener el aplauso de la gente, que te reconozcan. La vida es simplemente gana más y hazte rico. Y dijo aquel hombre, pero David siempre me rebatía y me decía, no, eso no es la vida. Eso no es la vida. La vida es dale todo a Jesucristo y ya, basta, eso es todo. Y ahora dijo, frente al procesional donde va David Livingstone, dijo aquel hombre, reconozco que David tenía razón. Aquel predicador que le cuestionaba, después de un ratito, terminó diciéndole, despierta, todavía hay tiempo. Y de eso se trata lo que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Dos muchachos, David Livingstone con un pensamiento, busca a Dios, dale la gloria a Dios. El otro diciendo, gana dinero, haz más, gana reconocimientos y títulos y aplausos. Dos perspectivas diferentes que los llevó por caminos diferentes uno del otro. Uno se entregó para hacer aquello que para él tenía valor eterno y entregó su vida en el África sirviendo al Señor, muriendo a una edad muy corta, por cierto, contagiado de malaria. Así murió David Livingstone. Y el otro desperdiciando, y perdóneme la palabra, desgraciando su vida por completo porque estaba dormido a lo que realmente importa y vale la pena. Nosotros necesitamos hoy revisar nuestra perspectiva y eso es lo que veremos en la palabra de nuestro Dios. En el contexto de este pasaje tenemos las instrucciones que Pablo da a los romanos, que tienen que ver con nuestros deberes como cristianos, nuestros deberes con Dios, nuestros deberes con los demás, inclusive los deberes con nuestros enemigos. Y el que no le prediqué el domingo pasado, se trataba de los deberes con nuestro gobierno. Lo predicaré si Dios quiere pronto. ¿Cuál es nuestro deber con Andrés Manuel López Obrador y sus locuras? Hablaremos de eso pronto. En los versículos previos a este pasaje se nos habla del deber de amar a Dios, del deber de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Se nos habló y se nos instruyó cómo debe ser la vida entre nosotros, hijos de Dios, hermanos en Cristo. Por cierto, a la luz de la palabra dijimos, la familia de la fe está por encima de la familia de sangre. La familia de sangre aquí termina. Dele gloria a Dios. Allá en el cielo no va a encontrar a su suegra. A lo mejor sí esté allá, pero allí no será su suegra. Allí es su hermana. Allá no va a encontrar a su esposa. A lo mejor sí esté allá, pero usted no la reconocerá como su esposa. Allá será su hermana. Todos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. A la luz de la palabra podemos ver con claridad. ¿Sabe qué es el infierno? ¿O qué es lo más terrible del infierno? Por cierto, lo más terrible del infierno no son las llamas. No es la lumbre quemándose y quemándose eternamente y no termina de quemarse. Eso no es lo más terrible. Lo más terrible del infierno es estar allá quemándose y no terminar de quemarse. Pero lo más terrible es estar viendo lo que sucede en el cielo. Los que están en el infierno sí ven lo que pasa en el cielo. Y estarán viendo allá, allí está, y me lo dijo. Y me dijeron. Pero yo seguí dormido y nunca desperté. Gloria a Dios que los que están en el cielo no ven lo que pasa en el infierno. Si viéramos lo que pasa en el infierno, sería terrible y se convertiría el cielo en un infierno, nada más de estar viendo al hijo, a la esposa, al fulano quemándose allá. Sería terrible eso, ¿verdad? Gloria a Dios.
Lo más terrible del infierno es que los que están allí están viendo lo que pasa en el cielo. Vea, léalo en la parábola del rico y Lázaro y notará eso. Los que están en el infierno están viendo toda la escena y en pantalla panorámica lo que allá está pasando en el cielo. Aleluya, los que están en el cielo no estaremos viendo lo que pasa en el infierno. Sería terrible y se convertiría en un infierno estar viendo a mi hijo, a mi nuera, a mi yerno, a mi quién sabe qué, allá quemándose y no termina de quemarse. Aleluya, nada de eso. Así pues, se nos habló de los deberes, el deber de amar a nuestros hermanos. Se nos habló de cuál debe ser nuestra actitud ante los que no conocen a Cristo. Todo eso, por eso dice, y hagan todo esto, dice el pasaje, y hagan todo esto, incluyendo lo que no se predicó, de nuestro deber para con el gobierno. Déjeme le doy las razones para levantarnos del sueño. ¿Cómo se levanta usted por la mañana? ¿Hay un despertador que suena? Bueno, yo sé que algunos se levantan cuando ya no aguanta el dolor de espalda de la cama, ¿verdad? O cuando el calor del día lo levanta. ¿Cómo se levanta usted? ¿Cómo se despierta? Hay algunos que por más que los mueven no despiertan. Y ahí están, insistentemente. Cambian de trabajo porque no llegan a tiempo al trabajo. Y ahí está. Pablo nos dice aquí, despiértate. Pero ¿qué está pensando Pablo cuando nos llama a despertar? ¿Qué tiene en mente Pablo? Él dice, ya está bueno de seguir viviendo sin responsabilidades en la vida cristiana. Ya está bien de solamente venir, sentarte allí. Y recuerdo todavía no comenzaba ni el culto, ya hace algún tiempo. Vengo yo entrando y una hermanita va saliendo, pero va saliendo a paso acelerado como que ya se va. Y pregunto, ¿dónde va? Si apenas va con... No, hombre, está bien caliente, ni el aire está prendido. Y se fue, porque el aire no estaba prendido. ¿Cuándo vamos a despertar? De vivir nuestra vida cristiana sin compromiso, sin responsabilidad. Solamente llego, me siento, si está prendido disfruto, si no está prendido ahí estoy dándole, ¿verdad?, como pueda, y salgo de mal humor porque quién sabe qué gritó el pastor o quién sabe qué dijo fulano. ¿Hasta cuándo? Pablo nos sigue diciendo, despierta, ya, es tiempo, es la hora de despertar. Pablo dice, haced todo esto. Hagan todo esto, dice el pasaje de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Dice él mismo, conociendo el tiempo, dándote cuenta que ya es la hora. Frecuentemente me pasa, ¿no?, que despierto. Quiero decirle a usted, yo todas las mañanas despierto. Mi hora de levantarme es 5 de la mañana, de despertar. Y levantarme también, porque 5 de la mañana me levanto. Pero tengo mi despertador puesto a las 5:20. Lo tengo solamente por aquello de que un día me duerma, ¿no? Y ay, híjole, y pues 5:20 me recuerda. Pero siempre a las 5 yo estoy despierto. Pero mi primer reacción cuando abro los ojos en la cama es voltear hacia la ventana a ver si ya está viéndose algo de la luz del sol, ¿verdad? Y si veo que sí, entonces digo, ya es hora, ya es hora. Y brinco de la cama y a comenzar el día en lo que yo tengo que hacer. Comienzo mi día siempre con la transmisión de Mi Tiempo con Dios, donde por cierto ya quedamos muy poquitos, pero alabo a Dios por los poquitos que se conectan a las 6 de la mañana para esa reflexión de Mi Tiempo con Dios. Gracias. Hay otros muchos que se cansaron, apagaron el despertador y dijeron, no, yo ya no, yo sigo dormido. Está bien. Está bien, gracias a Dios por aquellos que lo ven, no en vivo, pero más tarde lo ven, y gracias a Dios por eso. Pero ¿qué dice Pablo? Dice que ya es hora de despertar, y dice, conociendo el tiempo, hay que hacer todo lo que Él nos ha dicho. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice hagan todo esto? ¿Qué es todo esto?
Bueno, todo lo que ya vimos. Número 1, vimos en capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. De eso ya hablamos. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios. Que eso es el verdadero culto que Dios quiere. Luego, también nos dijo en el verso 2, ya hablamos de eso, no se conformen a este mundo, no se amolden al mundo, no se hagan igual que el mundo. Eso ya lo vimos. Y luego en los versículos 4 al 8 se nos habló de los deberes unos con otros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Se nos dijo, se nos habló del deber de ministrarnos, de servirnos unos a los otros a través de nuestros dones espirituales. Seguro que ya se le había olvidado todo eso, ¿verdad? Ahora Pablo nos está diciendo, haz todo eso. ¿Que haga qué? Pues todo lo que ya te dije, dice Pablo, todo lo que ya te dije, hay que hacerlo. Y luego, verso 9 al 21, se nos habló también de nuestros deberes para con los enemigos, los no cristianos, los que no tienen temor de Dios. ¿Qué debemos hacer con ellos? Aquel que me critica, aquel que me ataca, aquel que se burla, ¿qué es nuestra actitud? Y se nos dijo lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Amarlos, orar por ellos. Se nos dijo muy claramente, no es nuestra tarea vengarnos de nadie, de nadie. Se nos dijo muy claramente que la venganza es de Dios, no nuestra. Y luego, como ya dijimos, se nos habló, usted lo puede leer en el capítulo 13, 1 al 6, de nuestro deber para con nuestras autoridades, nuestro gobierno. Les resumo en 2 palabras o en 2 frases lo que debemos hacer con nuestro gobierno. Primero, la palabra de Dios dice, obedécelos. No importa el partido que sean, si es de Morena, si es del verde, si es de aquel, del morado, del que sea. Se nos dice, obedece. Pero también la palabra dice que no tenemos que obedecer en todo. Dice que debemos obedecer en aquello que no contraviene lo que Dios quiere. Hay cosas en las que, dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que buscan es el bien, hay que obedecerles. En cuanto a el límite de velocidad, hay que obedecerlo, varón, lo siento, pero hay que obedecerlo. Ese letrerito que dice alto, hay que obedecerlo. No son sugerencias, son en serio. Yo sé que usted, igual que yo, muchas veces nos los hemos brincado, ¿verdad? Pero el Señor dice, obedece. Pero allí dice que a 30, ¿y quién va a 30? Todos pasan a 70 y yo a 30, hasta se enojan conmigo porque voy despacio. Pues allí dice, hay que obedecerlos. Bueno, todo eso es lo que Pablo dice que hay que obedecer. A eso se refiere Pablo cuando dice, hagan todas estas cosas, teniendo en mente una cosa. Dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, dice la palabra. Primera razón para despertarnos del sueño. Primera razón. ¿Por qué debemos despertarnos? Primero, porque ya es hora. Ya es hora. Estaba yo viendo ayer algo en la televisión, no me acuerdo ni qué era, de un bebé, o un niño, creo que 11, 12 años, de pronto se fue a la cama a dormir. En la mañana debía despertarse, eran las 12 del mediodía y no se despertaba. Fueron a moverlo, está respirando, está bien, pero dormido. Vi eso en la televisión ayer, de un niño que duró, si no mal recuerdo, 8 a 10 días dormido. Algunos quisieran, ¿verdad?, enfermarse de eso. Primera razón, ya es hora. Comienza a activarte en el servicio al Señor y en el servicio a los demás. Una iglesia activa es una iglesia que despierta. El creyente ha sido llamado a vivir no el sueño del mundo, pero el Señor está aquí para despertarnos. Nosotros hemos recibido el llamado de Dios. Y hay algo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir. Dios ha dado a cada uno una tarea dentro del cuerpo de Cristo. Muchos miembros, cada miembro una función diferente.
Ninguno es igual. Cada uno haciendo lo que le toca hacer. Hay algo que a ti te toca hacer. Y que cuando no lo haces, la iglesia está sufriendo. Debemos despertarnos del sueño porque ya es hora de hacerlo. Las escrituras nos exhortan a aprovechar el tiempo. No sigas perdiendo el tiempo. Y dice la palabra, porque los días son malos. Primera de Pedro 4:3 dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. Basta ya de pensar que hemos sido llamados a sentarnos en una silla del auditorio cada domingo. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Puedes esta mañana voltear, bueno, no estos dos que están aquí, ¿verdad? Tampoco estos dos son esposos, se lo dicen cada rato, ¿no? Pero puedes voltear con el otro que está ahí y decirle, te amo. Fuimos llamados a amarnos. Ya había alguno que volteó y dijo, no, esta no. Ojalá pudiera, lo haría, ¿no? Ve y busca el que más gordo te cae y dile, te amo. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado, amarnos. Y más vale que lo hagamos aquí, porque en el cielo tendrás que hacerlo. Tendrás que hacerlo. Así que aquel que te molesta, que no te cae, que el carácter, que vamos. Porque sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Algunos somos dificilitos para amarnos. Cuesta trabajo amar a algunos. Hay algunos muy fáciles, se les ama muy fácilmente. Pero hay algunos que cuesta trabajo hacerlo. Pero dice la palabra, despierta. Pero no solamente, a lo mejor ya volteaste y viste quién está como para decirle te amo, está bien. Pero también puedes voltear y decirle, págame el amor que me debes. Porque no has hecho lo que debías hacer. Págame el amor que me debes. Porque es un mandamiento del Señor que yo te ame, pero también que tú me ames. Reclama. No solo fuimos llamados a amar a Dios, fuimos llamados a amar a nuestro prójimo. Nosotros debemos ser el ejemplo supremo de ese amor, del amor de Dios entre nosotros. Si la gente no ve en nosotros el amor de Dios, ¿cómo van a creer todo lo que les contamos? Por eso me resulta maravilloso aquella iglesia primitiva donde la gente, el imperio romano no estaba sorprendido por sus templos. Mira qué templos están construyendo. No, no era eso. No estaba la gente de Roma sorprendida de, mira qué bonito cantan los muchachos del coro. No era eso lo que sorprendió al imperio romano. ¿Qué fue lo que impactó al imperio romano? Decían entre ellos, míralos cómo se aman. Eso es lo que puede cambiar a nuestra ciudad, no lo que sucede allá, ni siquiera las autoridades civiles. No, lo que puede cambiar a nuestra ciudad es que estos que estamos aquí experimentemos el verdadero amor de Dios entre nosotros y el mundo lo verá y querrá ser parte de esto. No hay otra manera. Todas nuestras palabras, puedes tú ir y evangelizarlos y contarles y decirles el plan de Dios, del amor de Dios, pero si no pueden ver el amor de Dios en ti y en mí, todas esas palabras están vacías, son huecas. Así que primera cosa, debes despertar porque ya es hora de despertar. Segunda cosa, nuestra salvación, dice la palabra, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué significa esa frase? La salvación está más cerca de nosotros. Y fíjese, si en el tiempo del apóstol Pablo podía decir, la salvación nuestra está cerca, ahora, 2000 años después, está mucho más cerca que en el tiempo de Pablo. ¿No le parece? Si en aquel tiempo Pablo decía, el tiempo está cercano, está llegando, está cerca.
No significa desde luego que no somos salvos, que nuestra salvación llegará. No, nuestra salvación es una verdad, es un hecho consumado. No habla de eso. Si has creído en Jesucristo, escúchame bien, eres salvo. Tienes a Cristo en tu corazón. El que oye mi palabra, dice la Biblia, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. Esa es una palabra de seguridad, no es saber si. Si has oído la palabra y la has creído, puedes decir con toda confianza: tengo la salvación de mi alma. Así que cuando aquí dice que la salvación está más cerca, no se refiere a nuestra salvación, porque nuestra salvación ya está consumada. Es una realidad, es una verdad maravillosa. Así que el que tiene a Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo no tiene vida. Desde el momento en que crees, tienes vida eterna, tienes seguridad de salvación. Tienes, dice la palabra, es seguridad, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación está más cerca de usted. Cuando el Señor nos salvó, en el momento que creemos, sucedieron un montón de cosas. Fuimos adoptados en la familia de Dios. Fuimos perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Escúchalo bien. En el momento mismo cuando tú creíste, fuiste perdonado. Todo fue perdonado. Y te digo, fuiste perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros están perdonados. Me gusta mucho esa que uso muchas veces. Dios tiene una hoja de papel, un libro. Allí está mi nombre, Israel Rodríguez Segura. Allí está la lista de mis pecados. Mentiroso. Y ya no le digo los demás, pero ahí está la lista larga. Es más, le faltó hoja y le siguió. Le faltó hoja. En el momento cuando creí, tenía 17 años de edad, en un pueblito de crepúsculos arrebolados, en el sur de Veracruz. Allí, junto a mi cama, 3:30 de la mañana, entregué mi vida a Cristo. En ese momento, en esa hoja, fue puesto un sello que dice pagado. Pagado. Todo está pagado. Y de allí para acá, todavía la he seguido regando. Todavía he cometido pecados. Todavía he hecho cosas malas. El Señor sigue anotando. Pero aleluya, anota en una hoja que ya tiene el sello de pagado. Está pagado. Todo está pagado. Fuimos perdonados, todo fue pagado. Se anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Allá en el cielo hay un lugar que está en construcción y que dice: aquí se construye la morada eterna de Israel Rodríguez. Ese soy yo. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Todo eso ya fue hecho. Ahora pues, ¿qué falta a nuestra salvación? Si acaso hay algo que falta, faltan dos cosas. Uno, está en proceso nuestra santificación. Estamos en proceso. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos impecables. La palabra del Señor dice que todavía fallamos, porque todavía hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero estamos en proceso, caminando cada día más y más en ese proceso de santificación que se completará el día que el Señor me llame. Entonces será completo mi vida, libre de pecado y libre de toda situación pecaminosa en mi vida. Estamos en proceso de santificación. Y lo otro que falta es la glorificación, el momento de entrar por la puerta del cielo y que mi vida sea glorificada. Así que la salvación es un hecho, y si bien caminamos todavía en esa confianza, esa es la verdad. Y no es fácil, no es fácil. Se requiere un esfuerzo para vivir nuestra vida cristiana. Así que, primera razón, es tiempo de despertarnos. En primero, porque ya es hora. En segundo, porque la salvación está más cerca. El momento está más cerca. Y tercera razón, dice el pasaje, porque la noche está avanzada y el día ya llega. La noche está muy avanzada. Cuando se habla de la noche, en este pasaje se hace referencia al reino de las tinieblas, a esa situación donde el diablo reina, un mundo de injusticia, un mundo de perversión,
Un mundo de violencia. Si usted vio noticias esta semana, violencia por todas partes. Guadalajara en un llano y México en una laguna. No, esa es la canción, ¿verdad? Guadalajara sumido en violencia terrible. Tijuana, no se diga. Y por donde quiera que usted vaya, violencia por todos lados. Pero cuando la palabra del Señor dice, la noche está avanzada, ya vamos, ya va a amanecer, ya va a amanecer. La noche avanzada se refiere a ese mundo sumido en las tinieblas, en la maldad, en la violencia. Todo eso está por terminar. Por eso dice la palabra, despierta ya, el día está llegando. La hora está llegando. Y todo eso que ahora nos preocupa, que la violencia, le decía yo a mi hijo, que le decía yo, si yo pudiera impedir que fueras, te diría que no fueras. Andan en Guadalajara. Hubo mucha violencia esta semana allí en Guadalajara, pero tenían un evento donde tenían que estar. Y digo, no, papá, sí vamos. Bueno, nada más vaya con cuidado y vaya tranquilo. Pero dice la palabra, todo eso, la noche ya está avanzada, ya va a amanecer. La noche va a quedar atrás. Toda esa violencia, toda esa preocupación por la enfermedad, por el problema, los conflictos familiares, la situación en casa, todo eso está por terminar. La noche ya se va. Es el momento cuando llega el día. Si la noche es el reino de las tinieblas y la noche está avanzada, entonces quiere decir que la mañana está por llegar. El reino del mal está llegando a su fin en este mundo. Hay mucha desesperación esperando que termine la violencia. Hay hogares destruidos. Hay familias allí en Sabinas esperando a ver si después de creo que 11 días ya sus familiares que están abajo de la mina son sacados con vida. Hay tanta desesperanza en el mundo. Hay tanta situación difícil por muchos lados. Pero aleluya, dice Pablo, la noche está, el sol empieza a salir. El sol empieza, la mañana empieza a radiar. Está llegando la luz del nuevo día. Y si la noche es el mundo de las tinieblas y el día es el reino de nuestro Dios, todo eso, violencia, tanta tristeza, tanto dolor, tanta gente sufriendo en el mundo, tribunales corruptos, policías abusivos, todo eso está por terminar, está por terminar. Por eso Pablo nos dice, cristianos, no se desesperen, porque el reino del mal está avanzado, está llegando a su fin, y eso debe producir ánimo en nosotros, porque no hay mal, dice un dicho mexicano, no hay mal que dure 100 años, ni loco que los aguante. No hay mal, eso va a terminar, eso va a terminar. La luz del día se asoma. Ese reino de maldad está en su final. Somos testigos de los últimos vestigios de toda esa maldad. Eso significa que eso trae esperanza en medio del infortunio, en medio de la tristeza que hoy viven muchos, alegría en medio del dolor, seguridad aún en medio de la enfermedad. Levantémonos en esperanza. La maldad está por llegar a su fin y el día ya se acerca. El día es el reino de Dios consumándose a nuestro derredor, un reino que ya ha empezado, ese reino de Dios que ya ha empezado en nuestro corazón. Un día será lo único que veamos a nuestro alrededor, el reino de Dios establecido en toda su potencia. Ahora, ahí están. Y Pablo nos habla aquí de algunas decisiones que debemos tomar en estos últimos tiempos, cuando puedo decir Maranata, aleluya, Cristo viene, Cristo viene. Hay algunas decisiones que debemos tomar. Versículo 12 dice allí, la noche está muy avanzada y el día está muy cerca. Por tanto, primera cosa, desechemos las obras de las tinieblas. Cuidémonos de no ser nosotros parte de las obras de las tinieblas que ya están por terminar.
La noche está avanzada. Cuidémonos de no participar de nada que tiene que ver con el pecado, con la maldad, con todo eso. Y Pablo nos menciona allí el llamado a desechar las obras de las tinieblas, abandonando conductas, prácticas que debemos desechar porque son cosas de las tinieblas de la noche. Pablo dice, desecha las obras de las tinieblas y menciona orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujuria, no pleitos, no envidia. Y allá en la segunda parte del verso 14 también nos dice que no proveamos para la lujuria de la carne. Allí está. Y por describir rápidamente, menciona orgías, fiestas donde se practicaban relaciones sexuales en grupos. Eran propias del Imperio Romano. Vivían este tipo de fiestas todo el tiempo. Pablo dice a los cristianos, cuídense de no participar de esas cosas. Promiscuidad sexual no es solo relaciones antes del matrimonio. Cuidado, jóvenes, cuidado, muchachos. Hay que cuidar nuestra vida porque todo eso tiene que ver con las obras de las tinieblas. Nada de eso, hay que desecharlo. Actos sexuales fuera del matrimonio deben salir de la vida de toda persona que tiene a Cristo en su corazón. Luego menciona lujuria. No es solo pecado sexual. La lujuria tiene que ver mucho más con pecados sexuales, pero también con abusos de diferentes actos en nuestra vida. Por ejemplo, lujuria también es cuando comemos descontroladamente. Se los digo porque le van a servir la comida al ratito. Cuando comemos descontroladamente. Hay un dicho cristiano que dice, los cristianos no beben, los cristianos no fuman, pero qué rico comen. Y no es que sea malo comer, pero cuando eso nos lleva a comer desmedidamente, se llama también lujuria. No solamente son actos sexuales, son cualquier abuso, ¿sabe? También es lujuria cuando pasamos el tiempo en el celular y no atendemos otras cosas por el celular. O cuando estamos clavados en la televisión, en la novela, en todo eso son actos de lujuria. Que Pablo dice, tienen que ver con las tinieblas. Luego dice en el verso 13, no pleitos, no envidias. Pablo dice que los pleitos no deben estar en nuestras vidas. Hay algunos entre nosotros que se incomodan fácilmente, que se resienten fácilmente, pero entre nosotros debemos aprender a perdonarnos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. En otras palabras, no importa cuántas, siempre tenemos que aprender a perdonarnos. No fuimos llamados a estar en pleitos. Habrá problemas entre nosotros, sí, esos son propios de la vida aquí, pero hemos sido llamados al perdón. Hemos sido llamados a perdonar. Fuera las envidias, no va con nosotros. Tenemos que gozarnos con los que se gozan, así nos dijo Pablo, y tenemos que llorar con los que lloran. Así que debemos desechar toda envidia, quitarla. Así como nos quitamos la ropa sucia, maloliente, nos la quitamos, así debe quitarse envidia y todo eso de nosotros. Si no tenemos una vida de santidad, nadie será atraído al Evangelio con nuestras vidas. Pero cuando nos santificamos para Dios, los demás verán en nosotros la imagen de Cristo y querrán ser también con nosotros. Y luego dice Pablo, debemos vestirnos de las armas de la luz. ¿Qué es esto? Dice, vestíos del Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo por excelencia. Y siendo más específicos, ¿cuáles son las armas de la luz que Cristo usó? Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios han sido criados en la justicia y la santidad de la verdad. Justicia y santidad. Cuidado con las injusticias. Esa era la vida de Cristo. Así debemos vestirnos nosotros también de Cristo y no apartarnos de Él y apartarnos de todo lo que tiene que ver con el pecado. Siempre en la mañana, en la transmisión de mi tiempo con Dios, comienzo diciendo unos minutos con Cristo para caminar todo el día tomados de su mano.
unos minutos por la mañana con Cristo para caminar todo el día tomados de su mano. Vístase de Cristo, hable de Cristo, esté con Cristo, platique con Cristo, relaciónese con Cristo. Toda nuestra vida tiene que ver con Cristo. Ni con tu trabajo, ni con tu familia, ni con nadie más. Es tan importante que vivas tu relación como con Cristo. Él es el todo en todos y por todos. Termino diciendo, un día el martillo de una carpintería se dijo a sí mismo: ya me voy a jubilar. Y dijo él: ya he trabajado mucho, y dijo él: que el alicate tome mi lugar y haga lo que yo siempre hago. El serrucho escuchó aquello y también dijo: pues yo también me voy a jubilar. Y dijo él: que el machete haga lo que yo hago. Luego el tornillo escuchó aquello y dijo: pues yo también me quiero jubilar. Y dijo el tornillo: que los clavos hagan lo que yo hago. Eso no le agradó a las demás herramientas, pero dijeron: pues ni modo, habrá que hacerlo. Así que el alicate empezó a hacer lo que el martillo hacía. El machete empezó a hacer lo que el serrucho hacía. Los clavos hicieron la tarea de los tornillos. Muy pronto el carpintero se quedó sin trabajo. La carpintería tuvo que cerrar, pues el trabajo que hacía con el alicate en vez del martillo, con el machete en vez del serrucho, con los clavos en vez de los trabajos que hacía, pues no eran lo mismo, no eran de la misma calidad. Así que la carpintería tuvo que cerrar. Así como la falta de herramientas apropiadas pueden ser el impedimento para hacer un trabajo de excelencia en la carpintería, así también nosotros dejamos la tarea pensando que lo haga otro, que otro se haga cargo de eso. Pero nadie podrá hacer la tarea que a ti te toca. Aquello a lo cual Dios te preparó y te dio dones y habilidades. Nadie podrá hacer aquello que tú haces. Y te quiero decir que estoy seguro que he hecho muchas veces lo que a ti te toca hacer. Lo he hecho muchas veces y lo hago con gozo. Pero nunca podré yo hacerlo tan bien como lo sabes hacer tú en aquello que Dios te hizo para que hicieras. Así que nadie debe ser como el martillo, o como el serrucho, o como los tornillos, diciendo que lo hagan otros. Yo tengo muchas cosas que hacer. Hermano, mi amigo, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es hora de entender que estamos en el momento preciso. El despertador está a punto de sonar. Se me olvidó decirle a los muchachos que sonara un timbre en ese momento, pero no lo hice. ¿Te interesa realmente la iglesia? ¿Te interesa realmente la iglesia de Cristo? Piensa, por favor. ¿De verdad tienes interés en la iglesia o solamente vienes buscando calmar un poquito tu conciencia y cumplir con ciertas cosas? ¿Te interesa? Oramos a Dios para hacer la iglesia activa. Los miembros activos que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. ¿Te interesa realmente la iglesia de Cristo? La iglesia viene aquí el domingo para adorar, pero sale de aquí para servir. La iglesia del Señor tiene una tarea que cumplir semana a semana. Queremos ver a los hermanos ocupados en la obra de Dios. Si te interesa la iglesia de Jesucristo, bienvenido. Aquí hay mucho que hacer. Hay mucha tarea que hacer. Nadie puede hacer todo. Nadie puede hacer todo. Tenemos que encontrar personas que amen el servir al Señor, que amen el dar su vida por Cristo, que piensen no como el pordiosero en la banqueta del procesional de David Livingstone. Aquí todo es dinero, progresar, construir casa, comprar coche, tener fama, que mis hijos hagan esto, que mis hijos hagan.
Así pensaba aquel pordiosero. Mientras que David Livingstone decía, no, la verdadera vida, la que vale la pena vivir, es darlo todo por Cristo. Y me podré quedar aquí sin nada, pero todavía seré el hombre más rico, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿David Livingstone? ¿Sabes cómo murió David Livingstone? En una choza en Zambia, en el África, en las montañas del África. Una choza. Tenía solo 2 cuartitos. En una vivía él y un sirviente que siempre estuvo a su lado, porque él además era enfermizo. Estaba siempre su sirviente allí a su lado. El otro cuartito no había nada más que una silla al centro del cuartito y lo usaba como su lugar de oración. David Livingstone murió. Un día le dijo a su criado, voy al cuarto de oración. Y entró al cuarto, el sirviente se quedó ahí esperando. Siempre pasaba 4, 5, 6 horas orando, así que no le extrañó al sirviente que David Livingstone pues ya lleva 7 horas, 8 horas, 10 horas. Y David Livingstone no salía. Todavía llegó la noche y lo dejó. Se asomó por algún lado y lo vio que estaba de rodillas orando. Va a pasar toda la noche orando. Y lo dejó. A la mañana siguiente, David Livingstone no salía. Fue y se asomó y todavía lo vio allí, estaba orando. Pasó todo el día. Por la tarde del segundo día, el sirviente ya no aguantó. Fue hasta donde estaba y lo movió y David Livingstone había partido a la presencia de Dios. Estaba muerto. Allí estaba, orando. Dios está buscando hombres y mujeres con una mentalidad donde el reino de Dios es lo primero. Donde todo lo demás, dijo el Señor, me toca a mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Oye, ¿y la casa, Señor? Dijo el Señor, yo me encargo. ¿Y mis hijos? Y el Señor dice, yo me encargo. Oye, ¿y el trabajo? Yo me encargo. ¿Y de qué vamos a comer? Yo me encargo, dice el Señor. Solo una cosa es tu preocupación. Una sola cosa te debe preocupar. Busca el reino de Dios. Dios en el primer lugar de tu vida. Eso es lo único que te debe preocupar a ti. ¿Y la Cheyenne, pa? Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Y la Lobo, papá? Usted no se preocupe, mijo. Usted solamente échele ganas. De la Lobo yo me encargo. Ya usted sabe de qué le hablo, ¿verdad? Con la Lobo. Muy bien. Esa es mi confianza. De la Lobo, mi Señor se encarga. Y de todos los demás, mi Señor se encarga. Pero nosotros volteamos las cosas, nos preocupamos por las 1000 cosas y nos despreocupamos de la única que debería preocuparnos. Este es el momento cuando suena el despertador y dice, es hora de despertar. Es hora de darnos cuenta que tenemos que hacer un giro en nuestra vida porque Dios está llamándonos a un servicio completo, lleno de gozo. Esta ciudad tiene que ser para Cristo. No hay amenes. Y muy desganados los amenes. Muy flojos. Muy flojos. Ojalá que así gritaran en casa despacito, ¿no? Despacito. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y lo hará conmigo o sin mí. Y se lo tengo que decir, con usted o sin usted. Pero Dios va adelante en su plan y en su proyecto de una ciudad impactada por el poder de Jesucristo. ¿Con usted o sin usted? ¿Conmigo o sin mí? Porque ese no es mi plan, ese es el plan de Dios.